Capítulo 4. ¿Qué hacer con Ailey? Un poco más tarde de lo habitual, aquella noche, John Forsyth entró en la habitación y se sentó a la mesa. Esther abrió los labios para hablar, pero los cerró rápidamente al notar la expresión sombría de su rostro. Él lanzó una mirada a los niños más pequeños, acurrucados en un rincón del suelo, y frunció el ceño al ver a Ailey Carter hecha un ovillo dormida en una esquina, con Letty sentada a su lado como si vigilara a la pequeña forastera desamparada. ¿Qué hace esa niña aquí? Preguntó. No tiene otro lugar a donde ir, respondió Esther. Supongo que tampoco hay cena para mí, dijo John con aspereza. Esther fue al armario y sacó un pedazo de pan y un trozo de queso. John se los comió en silencio con la rapidez de quien no ha probado bocado en muchas horas. ¿Cómo lo conseguiste? Preguntó de pronto empujando a un lado el plato resquebrajado. Ganó un chelín haciendo mandados y trabajos. Les di algo a los niños y aún queda un poco para mañana. No conviene comérselo todo, John, añadió al notar el brillo hambriento en los ojos de él. Y está también la renta, dijo John con desaliento. Has estado dando más a esa niña, Esther. ¿Quisieras verla morir de hambre frente a nosotros? Preguntó Esther. ¿Y su madre? 2 meses en la cárcel, dijo John lacónicamente. Fui yo mismo a la comisaría y lo escuché todo. Hubo mucha charla, y un hombre quiso hacer ver que era una delincuente habitual, pero eso no prosperó. Dijo que nunca antes había tenido problemas, y resultó ser cierto, o al menos no pudieron probar lo contrario. Admitió haber tomado el pan, pero negó lo del monedero. Dijo que no sabía por qué lo había tocado y que estaba completamente segura de que no había querido llevárselo. Se rieron de eso y era evidente que nadie le creía. Lloró un poco cuando la llevaron por primera vez, pero después se quedó quieta, y uno de ellos dijo que estaba taciturna, que no creía que fuera su primera falta. Era más honesta que nadie, hasta entonces, dijo Esther. No podían saberlo, ni comprendían cómo casi se volvió loca por todo lo que había soportado. No lo hizo en su sano juicio, estoy seguro. Se armó toda una historia con lo del monedero y la señora quiso demostrar que hubo un cómplice que la distrajo para que la señora Carter pudiera agarrarlo del mostrador donde estaba. Pero nadie vio al supuesto cómplice, salvo que fuera la pequeña Ailey, y cuando alguien la mencionó, la pobre se indignó y pareció no poder soportar la idea. La interrogaron más y respondió con claridad, diciendo que no pensaba lo que hacía, que había vendido todo lo que tenía, que llevaba todo el día caminando buscando trabajo y que ella y su hija estaban medio muertas de hambre y su marido muriéndose. Sí, y ha muerto esta misma noche, el pobre Jim Carter, dije yo, levantando la voz. Muerto por falta de comida, una cosa que ninguno de ustedes, caballeros, sabe lo que es. Todos se mostraron conmovidos al oír eso, y la señora Carter soltó un pequeño grito y se puso pálida. Les dio pena, eso lo vi claro, y ya no hablaron más de aplazar el juicio para las sesiones de otoño, que era lo que más temía ella. Algunos no le habrían dado más de un mes, creo, pero un anciano murmuró que no se podía permitir que la gente robara, aunque estuvieran muriéndose de hambre, que había que dar ejemplo. La señora Carter parecía aturdida y no levantó la cabeza ni cuando le dieron la sentencia, y la dama del monedero casi se echó a llorar y dijo que ojalá hubieran podido dejarla libre por completo. Le daba tanta pena verla viuda y sola así. ¿Y cómo se te ocurre decírselo de golpe? Dijo Esther con reproche. No pensé al hablar, y además sirvió de algo porque de lo contrario le habrían dado más tiempo. La atraparon con el pan en una mano y el monedero en la otra. Por eso fue tan grave, y no quiso declararse culpable por el monedero. Dijo que ni se dio cuenta de que lo había tocado, y otros afirmaban que se lo estaban llevando. ¿Y qué saben ellos del hogar y de la miseria que la llevó a eso? Dijo John con amargura. Yo mismo me he sentido cerca de hacer una locura últimamente. De cualquier forma, ahora está encerrada por 2 meses, hasta el 4 de noviembre. Esa niña no va a quedarse aquí, Esther. ¿Y a dónde ha de ir? Preguntó Esther con compasión. No va a quedarse aquí, repitió John con terquedad. Ya sabes que una vez acepté tener en casa a una criatura ajena. No hace falta entrar en detalles ahora. Nunca me quejé de lo que hicimos, y la quiero como si fuera mía, pero no voy a hacerlo otra vez. Bastante tenemos con los nuestros.
¿Qué vamos a hacer con ella?, preguntó Esther. Está el albergue, dijo John. La llevaré yo mismo mañana, y no quiero que digas una palabra. ¿Y su pobre madre, que se enorgullecía de no haber recibido nunca ni un grano de ayuda de la parroquia? Dijo Esther. Tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos, dijo John, ahora menos indulgente con ella de lo que había esperado que fueran los magistrados. Robar es robar, haya hambre o no, y debe aceptar las consecuencias. No le queda nadie más a la niña, así que irá al albergue. Aileen no se movió ni habló, pero no estaba dormida. Cada palabra le había golpeado los oídos como un martillazo. Mamá en prisión por 2 meses. 2 meses enteros. Qué largo se le hacía eso a la pequeña Aileen. Difícilmente habría sentido más desesperanza si se tratara de 2 años. Y luego ella también sería enviada lejos, al albergue, sola, entre desconocidos. Le habían inculcado tanto miedo al albergue que la misma palabra prisión no le parecía peor. No es que supiera bien qué clase de lugar era, salvo que el gran temor de su madre, desde hacía meses, y también el de su padre, era precisamente acabar en el albergue. ¿Qué pensaría mamá si supiera que estaba allí? Pobre Aileen, no comprendía que la vergüenza de depender de la caridad pública quedaba completamente eclipsada por el dolor mucho más profundo de ser acusada y condenada por robo. Pero lo peor para Aileen era pensar en su madre volviendo al final de esos lejanos 2 meses y encontrándola desaparecida. ¿Y si no sabía a dónde ir? ¿Y si nunca la encontraba? ¿Y si no la veía jamás? Aileen lloraba en silencio con solo imaginarlo. No podía irse. Tenía que esperar a mamá. No sería una molestia para nadie. Comería muy poco, dormiría donde fuera, se escondería en los rincones, pero no podía irse. ¿Cómo evitarlo? Aileen no lo sabía. Al principio pensó en rogarle a John Forsyth que cambiara de idea, pero cuando abrió los ojos suavemente y lo miró de reojo, lo vio con tal gesto hosco que no se atrevió a decir palabra. Luego pensó en escabullirse y esconderse en algún rincón oscuro y secreto hasta que hubiera esperanza de que cambiaran de opinión. Conocía muchos huecos y escondites en aquella vieja y laberíntica casa, pero escapar en ese momento sin ser vista era imposible, así que decidió esperar su oportunidad. ¿Qué harían con ella esa noche? No lo sabía, ni tampoco Esther. Ciertamente no había sitio libre para ella en el abarrotado cuarto. Una joven viuda que vivía en la habitación contigua, con solo 3 hijos pequeños, se ofreció a recibir a Aileen, para alivio de todos. Allí durmió tranquila sobre un montón de paja y compartió el escaso desayuno de los niños. Pero después de eso, vigiló con cuidado el primer momento en que pudo salir sin ser vista y bajó corriendo las escaleras. No tenía muy claro qué haría consigo misma. Su único objetivo era escapar de John Forsyth por temor a que la llevara al albergue. Para ella, ese lugar era una verdadera pesadilla, y su mayor terror era la idea infantil de que, si la llevaban allí, su madre jamás la encontraría. Su único deseo ahora era estar donde John Forsyth no pudiera dar con ella. El viejo patio detrás de la casa no servía. Era el primer lugar donde él buscaría, entre la multitud de niños desatendidos que pasaban horas allí jugando y peleando por el lodo, piedras y conchas de ostras. Tampoco podía dejarse ver en las escaleras ni en los pasillos. Podía encontrárselo en cualquiera de ellos, y no podía quedarse en la calle, porque seguro él pasaría por ahí. Finalmente, se arrastró hasta un rincón oscuro. Bajó un montón de trastos, escombros y basura que bloqueaban el hueco bajo la escalera y se acomodó lo mejor que pudo, decidida a quedarse allí. No era un lugar donde fuera probable que la buscaran. Se felicitó por su escondite. Media hora después, cuando oyó pasos pesados sobre su cabeza y la voz de John Forsyth preguntando con tono de molestia evidente: ¿Alguien sabe qué ha sido de la niña Carter? Aileen Carter, gimió la anciana que había velado junto a su padre moribundo. No, yo no. ¿Dónde ha estado toda la noche? Durmiendo con la señora Crane. Si la encuentro, no se le va a olvidar el lío que está armando. Escaparse así, haciéndonos perder el tiempo, pero no puedo seguir esperando.
Si cree que va a vivir a costa nuestra, está muy equivocada. Se fue murmurando, y Ailey no se atrevió a respirar hasta que dejó de oírlo. Ni siquiera entonces se atrevió a mostrarse, aunque sabía que él estaría fuera durante horas buscando trabajo. Si la descubrían, la vigilarían hasta su regreso y luego la llevarían al albergue. Ailey había puesto todo su corazón en no ir allí. Permaneció sentada en su rincón oscuro, apretado y sofocante, hambrienta, dolorida y miserable, pero soportándolo todo, hora tras hora, con una paciencia firme, desconocida para los niños más protegidos. No era raro para ella pasar un día entero sin comer. Pero el tiempo pasaba lentamente, y Ailey se sentía cada vez más triste y sola. Dormía bastante, escuchaba los ruidos del piso superior, a veces lloraba en silencio, pero jamás pensó en rendirse y salir. Haría o soportaría cualquier cosa para no ir al albergue. Tenía que esperar a mamá. Pobre mamá, allá en la cárcel. Ailey deseaba tanto volver a verla. Y también al pobre papá. No hacía ni 24 horas que había muerto. El corazón de Ailey se encogía y dolía al recordarlo, y aquel breve momento de medianoche le parecía ahora tan lejano. Se preguntaba si la historia que había contado Esther era cierta, si él había sido recordado por... Ailey no sabía exactamente por quién. Había sido criada en una ignorancia total. Apenas sabía más que el nombre de Dios. Nunca había oído el nombre de Jesús hasta que lo escuchó de labios de Esther. Aún así, sabía que su padre había temido algo, que quería algo, que había pedido ser recordado por alguien, y se preguntaba si habría obtenido lo que deseaba y cómo podría haberlo logrado. Ailey deseaba que alguien también se acordara de ella. No los Forsyth, solo quería mantenerse lejos de ellos. Pero si una persona rica, buena, viniera a buscar a la pobre Ailey y le diera de comer y la dejara quedarse hasta que mamá volviera y le diera un vestido limpio en lugar de esos harapos, ¡ah, qué bonito sería! No tenía muchas esperanzas en eso, pero imaginarlo le traía consuelo. Le ayudaba a olvidar por un rato el hambre y la sed. Y, en medio de esas fantasías, se quedó dormida y soñó que Letty venía corriendo, la tomaba de la mano y la guiaba. Ailey sintió miedo al principio y quiso retroceder, pero Letty la llevó adelante por muchas calles hasta que Ailey estaba agotada y quería descansar. Pero de pronto llegaron ante una puerta que alguien abrió y Ailey se encontró en una habitación luminosa, con señoras bien vestidas que le sonreían y una mesa larga llena de té, pan con mantequilla y pastelillos. Y justo cuando le ponían un gran plato delante y estaba por empezar a comer, la mesa, las señoras y la habitación se desvanecieron. Y Ailey despertó en su rincón oscuro y polvoriento, más hambrienta que nunca. Y cómo lloró en silencio la pobre Ailey, deseando haber dormido un poco más, al menos lo suficiente para soñar que su hambre había desaparecido.